mexicanos y tenemos menos presupuesto, entonces nosotros no podemos ser campeones. Esa excusa ya queda fuera, ¿no? Eso ya no se puede No, decir. igual fue Eso ya. contratando paulatinamente a medida que fue pasando el torneo, porque bueno, ahora contrató 2 jugadores. Jordan nada más, Carrillo, el de pero Pumas. realmente Dos jugadores Castañeda. ya de mucha viene- calidad. Viene contratando buenos futbolistas. Sí, sí, y claro. la verdad que creo que le pegó. El mejor refuerzo que tiene es el entrenador que tiene. ¿De acuerdo? Pero tiene muy buenos jugadores. Están Chico. O sea, siendo mira, asertivos. tiene al portero titular de la selección, tiene a la Hormiga, No. tiene aparte a los carrileros, no te olvides ¿no? Piojo Alvarado, Alvarado. que el mundial que tuvo, tiene al Cotorro, tiene, o sea, Sí, tiene buen equipo. Que a Romo tiene también. Para mí, a Romo, tiene un Chivas equipazo, creo ¿no? que va a ser el que tiene el mejor equipo. Por eso es el más Coincido obligado. totalmente contigo. Mejor equipo, pero también No, mejor al equipo, mejor entrenador. mejor entrenador, También. mejor equipo y es el candidato número 1 para buscar Claro, ser campeón en el sí. fútbol Y mexicano. complementó Por lo con- que ya hizo el torneo anterior, Claro, porque trae una todo. seguidilla y trae. La verdad, son los mismos jugadores y a lo mejor algunos y 2 que llegaron más. ¿no? Sí, no, Entonces, y fueron 2 jugadores no, 2 jugadores dos interesantes puntuales. que te pueden ser. puntuales ¿Tú de coincides, apellido Isra? del Es el técnico. mejor Y equipo y el regresa mejor Rey, el central entrenador. también. Guadalajara es el mejor equipo ¿Y con el qué? mejor Y se entrenador. Yo creo que Se van algunos tiene jugadores. uno de los mejores entrenadores. Sí, uno de los en mejores, México. ajá. Porque Y también está el la verdad es que Turco. Guadalajara el torneo pasado realizó muy buen fútbol muy Yo agradable. estaba hablando de los Y- 4 grandes que dicen. sí, sí, no, sí. No, no estaba poniendo a Toluca, que Toluca obviamente lo tienes que tener en consideración. Claro, por lo no, que no, es yo el aquí los 4, sí. por lo que es el campeón actual, Sí. por lo que tú quieras, ¿no? Pero sí, Yo creo que me parece que en contrataciones ahorita Chivas levanta la mano diciendo Es que si Chivas tiene el mejor técnico y el agarro mejor 2 jugadores equipo, que pasan por buen momento. Y tuvo el mejor y lo fútbol suman. probablemente. Es que Es eso que- se nos olvida. es que Tiene Chivas- buenos jugadores, pero tuvo el mejor fútbol. O sea, También. Guadalajara perdió el liderato en la última fecha, pero Guadalajara la verdad es que en lugar de desprenderse de jugadores que pensaron ellos que a lo mejor el Mundial salían, está todavía Bueno, adquiriendo. pero eso Regresa no Rey, dice que que Chivas decía es el que candidato tres- número 1. Tanto es que anduvo tan bien Guadalajara que 3 jugadores fueron titulares en todo el mundial. En la selección, sí. Que a ver, que siempre dicen este verso los chivermanos, que cuando la selección anda bien, Guadalajara anda bien. O al revés, Esto es cuando cierto. Guadalajara anda bien, Ahora, la selección anda es que lo bien, pongo en la mesa, La selección anduvo bien, significa que Guadalajara va a andar bien, mejor, porque siempre se habla de eso, ¿no? En la época de Beto, Bueno, esa fue- por o sea, eso, pero, porque es el que junta pero la si selección. jugaron futbolistas, Las Chivas con la andaban selección bien, hicieron y pasaron a la selección y la Exacto. selección Aportan a la anduvo bien selección. en el Mundial. Ahora ya viene otra etapa. De lo- todas lo que maneras, sí- creo Pero que ya son jugadores lo que tiene- maduros, ya tiene- jugaron un por eso mundial. va a seguir andando bien. La propia Chivas, Hormiga, que sin no duda. sabíamos si iba a ir, tuvo minutos. El Piojo Alvarado, que había dudas, fue de lo mejor que tuvo la selección. Tala, que si iba a ser titular o no, fue titular. Pero Romo, ¿quién? El que único no que tenía esa aparecía duda en era teoría, vos. acabó siendo titular. O sea, estamos hablando de que no son jugadores, ya no podemos, es que son mexicanos. Es que no tienen Pero experiencia. ¿por qué no es que dice no- eso? por Te eso, estamos dígalos diciendo- y di que son. Pero te estamos diciendo si no que- son campeones es un fracaso. Te estamos diciendo que las Chivas tienen los mejores Lo, jugadores. lo que Chivas, Es un fracaso, lo que Chivas viene haciendo bien Dale, Topo, dale. no es de este torneo que ha contratado, porque va por 2 refuerzos muy puntuales. Si nos vamos un poquito atrás, también fue antes por Ledesma, por Efraín, el chavo Álvarez, el que estaba en Cholos, fue por el Cotorro. Ha ido de a poco puntualizando y Ledesma. encontrando a gente, sí, ya lo había mencionado. Brian Gutiérrez, entonces Sepúlveda ha ido antes. armando un equipo de a No, de poco acuerdo. en ciertas posiciones muy puntuales, ya ha sido muy específico y ha conjuntado hoy por hoy un gran equipo, pero también con esas ciertas dudas hablo en el tema administrativo desde que llegó Mier, creo que ha identificado bien esta parte que necesitaba Guadalajara y muy específico en las zonas que tenía que reforzar, y hoy Guadalajara con el técnico que ahorita ya lo mencionaban, ha encontrado esa esencia que a lo mejor no había encontrado Guadalajara en torneos anteriores, y hoy Guadalajara, claro Perfecto, que es un Topo, candidato. Entonces, ¿quién es el candidato número 1? Es que tú le quieres quitar responsabilidad a los demás. No tengamos miedo. Si el- No, yo no tengo miedo. Si el candidato número uno- Lo que parece, perdón, Iñaki, lo que parece, Ángel, que le quieres aventar todo a Guadalajara y excluir a los No, demás. No, todos te por estoy igual. diciendo- Hoy por hoy, los 4 grandes, creo que después del torneo que han hecho, ¿Quién es el candidato número unos 1 bien, para ganar otros el mal. mundial? ¿Quién es el número 1? Y no ¿De le qué? quito responsabilidad. ¿De quién? Para el mundial. ¿Quién es? ¿Francia?
es Francia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el equipo que mejor juega al fútbol y no el posiblemente campeón. el que mejores futbolistas tiene. De Francia Por eso vamos a hablar después. vamos a hablar No, es después. que- ¿Quién en Pero este ahí va. momento es el equipo más valioso, más completo, que lleva cuánto tiempo dirigido por Milito? Es un equipo que bueno, está pero, más A ver, obligado. Chaco, tú jugaste en Cruz Azul que Pumas, siendo por campeón. ejemplo. Al siguiente torneo no sentías esa responsabilidad hablemos de Cruz Azul, por o favor, esa Chaco, necesidad de decir, Yo creo ya que- fui campeón, ya no. Pero también claro que tenés sí. que meter, como dice también, sí es cierto lo que está diciendo, pero también hay otros equipos que también hicieron las cosas bien. Sí. ¿Me entendés? Cruz Azul ya lleva 2 años ganando con Kaká, compitiendo en la liga, ganó la liga también. Entonces, y tiene una base de jugadores que ya encontró el perfil que quiere de jugadores. Ha cambiado entrenadores, pero mantiene una misma línea de su modelo de juego. Entonces, eso también lo hace fuerte. Pero Chaco, logró conseguir, perdón que te interrumpa, el título después de estar jugando bien, de ser bien dirigido, de reforzar el plantel. Pero- ¿Y qué pasó? pero Obtuvo el título. cambió a Eso es lo que debe de pasar. cuatro entrenadores, Ángel, cambió. hoy eso tiene que pasar con Guadalajara. Después de haber reforzado el equipo de todo. Pero de jugar después, Angelito, hoy para Guadalajara es el título o no es nada. ¿Tú pones a Guadalajara por encima de Toluca? Sí, ¿sí? sí, De Toluca. No, Sí. ¿Y de Cruz Azul? sí. Porque hay quien dice que con el campeón hasta la muerte. ¿O no, No, Chaco? yo no, O sea, yo el no favorito comparto. es el Yo sí. campeón. Es que Iñaki, hay responsabilidades. Dice que Guadalajara fue mejor. Sí, hay una responsabilidad y lo tienes que poner ahí. Pero después, Cruz Azul, viendo que ya América consiguió títulos consecutivos. Luego, Toluca. Claro que sienten esa responsabilidad de ir a buscar y no porque Chivas se la estemos quitando. O América tuvo un mal torneo, tiene la responsabilidad Bueno, de este torneo no buscar hemos el hablado de campeonato. De Es que- Toluca. es que Toluca es- vámonos, un No, más rápido, no más rápido. equipo Es, fuerte. es frustrante con mis compañeros. Viene uno en calma el domingo porque quiere uno descansar, pasarla bien. Pero es frustrante porque yo he escuchado aquí al Topo decir, y lo ha dicho Aspe, lo he dicho, el candidato número 1, por poner un ejemplo, es el América. ¿Por qué es el América? ¿Por qué es el bicampeón? Es el Toluca. Y nos cuesta mucho trabajo llegar y decir, el candidato número es Guadalajara. ¿Por qué les da miedo? ¿Cómo no me voy a enojar? ¿Por qué no- Tenemos como por qué les da 4 miedo? candidatos. ¿Por qué les El da candidato miedo no número decir 1 es que Chivas, el Guadalajara? candidato número 1 es Díganlo. Toluca, el candidato Dejen de- número 1 dejen de América, el apapachar a candidato Lo que es Yo no lo estoy lo que es apapachando. frustrante totalmente en este programa es tener a este cabrón ahí. escucharlo. No puedo decir que diga eso. O sea, No es el por número el uno. amor de Dios. Es el O sea, Atlante. todos, claro que Chivas tiene una responsabilidad por lo que ha hecho y por lo que ha venido creciendo con Milito, con los Y también lo va a jugadores, tener con lo que América. Pero Cruz Azul, ¿tú crees que no También tiene lo una tiene Cruz responsabilidad de Azul. volver a ser Hablemos de Cruz bicampeón? Azul, por Y favor. América y Pumas que llegó a la final. no te enojes, Tienen la misma responsabilidad. Y ahora Dejemos al incorporamos Chaca hablar de Cruz al Azul, por Monterrey. No te dejan hablar de Cruz Azul, es que te dejen realmente hablar. quizá el análisis que hace Ángel y es respetado todo lo Gracias, que dice. Chaco. No, nadie lo respeta. Gracias. Nadie. Es por eso respetado. te No, quiero. seguro cada uno Sí, es Allá un no lo candidato, quiero, pero sí te vos quiero. querés imponer algo que vos pensás y quizás los demás piensan de otra manera. Están Y- pensando mal, y pero tam- allá ustedes. Habla de Cruz Azul, por favor, Chaco, que no salimos de aquí. No, por la favor. realidad es que a mí me gusta lo que ha hecho Cruz Vale. Azul. Contrató un centro delantero, el hijo de Miguel Calero, que es un chico que ha andado muy bien en Venado, que ha andado por muchos lugares. Que jugó en Pachuca, ¿no? Debutó Jugó en Pachuca. debutó- y en León, un tiempo, sí. debutó- León. debutó en León. Pachuca. Después tiene una base de jugadores ya que son son- muy buenos. Así de rápido tenemos que cambiarnos el chip. Todavía se están jugando las semifinales, el tercer lugar y por supuesto la final de la Copa del Mundo. Pero la Liga MX comienza en 4 días. El próximo jueves regresa a la Liga MX con nosotros aquí en la pantalla de Fox. Así que rápido hay que cambiarnos el chip. Yo no sé si la Liga estaba presupuestando que la selección mexicana no llegaría a esta instancia, porque desde luego si llegaba a la final, pues no iba a poder jugar los seleccionados. Es más, no sabemos ni siquiera si los seleccionados van a participar en la jornada número 1, porque están de vacaciones. Pero no importa, aquí vamos a recordarles y a recordarnos cómo están los equipos, cómo están algunos de los favoritos, qué va a pasar con el arranque de la Liga MX. Y además, ahora sí, en la Copa del Mundo están listas ya las semifinales, partidos muy atractivos, España y Francia, con mucho sabor, con ese tema particular de la última Euro, con dos equipos que juegan muy bien al fútbol y del otro lado, historia, política, fuera de la cancha, todo lo que va a pasar. Una semifinal muy, muy, muy interesante y vamos a ver qué es lo que ocurre. E interesante también es
que ya el éxito de esta Copa del Mundo le dio al señor Gianni Infantino una idea. ¿Y si para dentro de 4 años metemos todavía más equipos? ¿Y si sí nos deja más dinero? ¿Y si metemos a prácticamente todo el planeta a jugar? En fin, lo vamos a platicar con estos que son el cuadro titular. Así que el día de hoy salimos en la portería con Ángel García Toraño, junto a Israel López, Gabriel Caballero y Juan Carlos el Topo Valenzuela. Adelante, Cristian el Chaco Jiménez junto a Alberto García Aspe. Con esas imágenes igual nos vamos refrescando la memoria, porque había algunos que se nos había olvidado dónde estaban o dónde habían llegado. E insisto, ¿no? Yo creo que la Liga MX no contemplaba que México pudiera jugar ni las semifinales, ni la Copa del Mundo, la final, ni el tercer o cuarto lugar, porque pues iban a coincidir en calendarios. En fin. Bueno, Necaxa y Atlante se miden en el inicio de la apertura 2026. La Liga MX arranca este jueves en la pantalla de Fox. Y yo les tengo que preguntar aquí en el cuadro titular, Beto, ¿te motiva después de la Copa del Mundo que arranque el jueves la Liga MX así como en medio? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué quieres que te diga? No, la verdad, lo que piensas. Dime la verdad. No, buenas noches, compañeros, a toda la gente que nos ve en casa. No, la verdad es difícil. Si te puedes disfrutar España, Francia, Inglaterra, contra Argentina y al día soy siguiente sincero, Necaxa estoy Atlante. metido totalmente en el Mundial. O sea, estás metido con la selección, con las selecciones. Ahora ya, bueno, estarán en semifinales y es muy complicado meterte. Si me dices ahorita qué contrataciones ha tenido América, Cruz Azul, te voy a decir, no tengo ni idea. Estoy muy dedicado a la selección. La verdad estoy muy metido y estaba muy ilusionado con selección mexicana, lo que tú quieras. Entonces te metiste. Hoy ya sé que empieza el torneo. Como tú dices, no le tenían mucha confianza de que avanzáramos a semifinales o algo, pero bueno, a final de cuentas se viene un clásico, la verdad, histórico, como es el de Necaxa y que nos toca transmitir, entonces nos tenemos que poquito a poquito empezar a meter con los Rayos contra el Atlante, ¿no? Ese clásico que fue muy importante durante toda la historia del fútbol mexicano y que me tocó vivirlo muchísimo en los años 90, pero bueno, la realidad, te soy sincero, no tengo ni idea. No te preocupes, Beto, porque buenas noches, no te preocupes porque el América le mandó refuerzos a Pumas. ¿Ah, sí? A Pumas, pero no está hablando de Pumas, está hablando de Necaxa. Córdoba, pero le van los Pumas. Okay, Córdoba. Pero Córdoba, Chicote. Chicote. Pero estamos hablando de Necaxa. Ahorita te damos la oportunidad de que hables de la América otra vez. Primero déjame saludo a Cristian Chaco Jiménez. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Más allá de Necaxa Atlante, le recordamos, por si alguien ya se lo olvidó, Cruz Azul es campeón. Sí, claro. Tiene que ser bicampeón o va a intentarlo, ¿no? Yo coincido con Beto, es difícil meterse. Claro. Obviamente que somos gente de fútbol y nos gusta que haya partido todos los días de la semana, pero sí es difícil. Veremos, bueno. Chivas vive una semana cargada de movimientos, decisiones y guiños extradeportivos que ya marcan el pulso del club rumbo a la apertura 2026 y no hace falta esperar al final de la nota para saber hacia dónde apunta la brújula institucional. Sale Fidel Barajas otra vez a préstamo, Miguel Tapias tiene un pie fuera del plantel, Gabriel Milito prácticamente ya renovó, los mundialistas regresan con el reloj en contra antes del debut ante Toluca, la rama femenil ya tiene fecha y sede de pretemporada. Luis Romo protagonizó un cruce viral con Logan Paul y Chicharito Hernández habló de retiro, de crisis y de un sueño empresarial que muchos aficionados desconocían. 7 frentes abiertos en apenas unos días, todos ellos con la firma de un club que, como pocos en México, nunca deja de generar noticia, incluso en pleno receso competitivo. El primer nombre que sacude el mercado es el de Fidel Barajas, quien saldrá una vez más a préstamo, esta vez rumbo al Monterrey Bay FC de la USL Championship, la segunda división del fútbol estadounidense. La noticia confirma un patrón que se repite en la carrera del atacante dentro de la institución tapatía. Es la tercera sesión consecutiva que sufre desde que llegó al rebaño, un dato que por sí solo describe el lugar que ocupa hoy en la planificación deportiva del club. No se trata de un caso aislado ni de una decisión tomada de un día para otro, sino de la confirmación de una tendencia que la propia directiva ya venía dejando entrever desde hace un par de mercados. Barajas no encuentra acomodo en el proyecto de Chivas y cada préstamo funciona como un nuevo intento de reactivar una carrera que sobre el papel prometía mucho más de lo que hasta ahora ha entregado.
Barajas llegó a Chivas en 2024 por una cifra cercana a los 4 millones de dólares, una inversión considerable para un jugador joven del que se esperaba un salto de calidad inmediato dentro del primer equipo. Sin embargo, el paso del tiempo y la falta de continuidad han hecho que su valor de mercado se desplome hasta los 2 millones de dólares, según los datos que maneja Transfermarkt. La caída no es menor, representa una pérdida de la mitad de su cotización original en apenas un par de temporadas, y refleja con claridad cómo la falta de minutos y de protagonismo termina golpeando también el aspecto económico de un futbolista, más allá de lo estrictamente deportivo. Para cualquier área de scouting, esa curva descendente es una señal de alarma, y para la propia directiva rojiblanca representa, además, una pérdida patrimonial que difícilmente podrá revertirse si el jugador no logra reencontrar continuidad y minutos de calidad en algún destino que le permita mostrar su versión más competitiva. El motivo detrás de esta nueva salida tiene nombre y apellido: Gabriel Milito. El técnico argentino ha dejado claro desde su llegada que su esquema táctico no contempla la posición de extremo puro, el perfil natural en el que mejor rinde Barajas. Mientras otros entrenadores han utilizado bandas abiertas con jugadores desequilibrantes, Milito privilegia un sistema donde los espacios que ocuparía un punta como Barajas simplemente no existen o son cubiertos por futbolistas con otras características. Esa incompatibilidad estructural, más que una cuestión de nivel individual, es la que ha llevado a la directiva a buscarle nuevamente un destino fuera del país, y el Monterrey Bay FC se perfila como el lugar donde el atacante buscará recuperar continuidad y con ella parte del valor perdido. El caso de Barajas también invita a reflexionar sobre un fenómeno que se repite con frecuencia en los clubes grandes de México: la dificultad para reinsertar en el primer equipo a jugadores jóvenes que llegaron con una inversión importante, pero que, por cuestiones tácticas, de competencia interna o de adaptación, terminan encadenando préstamos sin encontrar estabilidad. 3 sesiones consecutivas es un número elevado incluso para los parámetros de un fútbol acostumbrado a la rotación constante de jugadores en desarrollo, y plantea interrogantes sobre cuál será el próximo paso del club una vez que finalice este nuevo préstamo en la USL Championship. Si Barajas logra recuperar protagonismo en Monterrey Bay, la pregunta que quedará flotando es si Chivas le dará una nueva oportunidad real dentro del primer equipo, o si el camino natural terminará siendo una venta definitiva que le permita al club recuperar, al menos parcialmente, la inversión original. El segundo movimiento que agita el mercado interno de Chivas tiene como protagonista a Miguel Tapias, el zaguero central que también podría hacer las maletas en las próximas semanas. A diferencia del caso de Barajas, aquí la directiva es la que empuja activamente la operación, buscando encontrarle un nuevo club al defensor cuanto antes. Las señales dentro de la cancha ya venían anticipando este desenlace. Tapias se quedó fuera de la convocatoria en el partido ante Correcaminos y tampoco sumó minutos en el compromiso frente a Leones Negros, 2 ausencias consecutivas que confirman su alejamiento del proyecto que Milito está construyendo en la saga central. El trasfondo de esta posible salida combina lo futbolístico con lo económico, aunque el segundo factor parece pesar más en la balanza. Fuentes cercanas al club apuntan a que el salario de Tapias es considerado alto para el rol que actualmente ocupa dentro del plantel y que la directiva ve en su salida una oportunidad clara para descomprimir la nómina del equipo. En el plano estrictamente deportivo, la situación tampoco lo favorece. José Castillo se ha consolidado como titular indiscutido en el eje de la defensa y detrás de él Milito cuenta con varias alternativas que le restan espacio a Tapias en la rotación. Esa combinación de poco protagonismo en la cancha y un costo salarial elevado es, en definitiva, la ecuación que explica por qué su continuidad en Guadalajara empieza a verse cada vez más improbable. El caso de Tapias también sirve para entender cómo opera actualmente la directiva de Chivas en materia de manejo de plantel. No se trata únicamente de acompañar las decisiones futbolísticas del cuerpo técnico, sino de cruzarlas con criterios financieros que buscan darle sostenibilidad al proyecto a mediano plazo. Un defensor con salario elevado y sin continuidad representa, en términos de gestión deportiva, una combinación poco eficiente, y la institución parece decidida a corregir ese desequilibrio cuanto antes, incluso si eso implica desprenderse de un futbolista con experiencia en la categoría. La búsqueda de un nuevo destino para Tapias, según trascendió, ya está en marcha, aunque todavía no se conoce con precisión qué clubes han mostrado interés formal en sus servicios.
Desde el punto de vista puramente futbolístico, la salida de Tapias también obligaría a Milito a repensar la profundidad de su saga central de cara a un torneo largo y exigente, en el que las lesiones y las suspensiones suelen obligar a rotar la defensa con más frecuencia de la deseada. Si bien el técnico cuenta con alternativas para cubrir esa posición, perder a un central con la experiencia de Tapias reduce el margen de error del plantel en una zona sensible del campo, lo que hace pensar que, en caso de concretarse la salida, la directiva también deberá evaluar si es necesario reforzar esa posición con alguna incorporación durante el mercado de pases, para no dejar al equipo corto de opciones en un puesto tan determinante como el de la saga central. En medio de estos movimientos de salida, hay una noticia que va en sentido completamente contrario y que llena de tranquilidad al entorno rojiblanco. La renovación de contrato de Gabriel Milito prácticamente ya es un hecho. Según reveló el periodista Alejandro Ramírez, el acuerdo para extender el vínculo del técnico argentino por 2 años más está prácticamente cerrado y solo resta un trámite protocolar, la firma final, para hacerlo oficial. Esta información llega en un momento clave, justo cuando el club atraviesa decisiones de fondo sobre el futuro de varios futbolistas y confirma que la estructura deportiva ha decidido apostar por la continuidad del proyecto que Milito viene desarrollando desde su llegada. La permanencia del entrenador no es un dato menor si se analiza en conjunto con las salidas de Barajas y Tapias. Ambos movimientos responden directamente a decisiones tácticas y de planificación del propio Milito, lo que confirma que la directiva le está dando plena autonomía para moldear el plantel a su gusto, incluso si eso implica desprenderse de jugadores que llegaron con expectativas altas o que representan una inversión económica relevante. Esa clase de respaldo institucional suele ser sinónimo de confianza a largo plazo, y en el caso de Chivas, un club históricamente exigente con sus técnicos, la noticia de una renovación de 2 años adquiere un peso simbólico considerable. Vale la pena recordar que el banquillo de Chivas ha sido, durante buena parte de la última década, uno de los más inestables del fútbol mexicano, con proyectos que rara vez lograron consolidarse más allá de un puñado de torneos. En ese contexto histórico, una renovación anticipada, negociada incluso antes de que termine de definirse el futuro de varias piezas importantes del plantel, representa un mensaje claro de estabilidad hacia la afición y hacia el propio vestuario. Milito llega a este nuevo ciclo con la autoridad que le da haber sido respaldado en decisiones de fondo, algo que en el fútbol de alto rendimiento suele traducirse en un margen de maniobra mucho mayor para ejecutar su proyecto, sin las presiones inmediatas que normalmente acompañan a un técnico con contrato próximo a vencer. Para el vestuario, la noticia también funciona como un mensaje claro sobre hacia dónde va el proyecto en los próximos años. Los jugadores que forman parte del núcleo duro del equipo saben que el estilo de juego, las exigencias físicas y los criterios de selección de Milito llegaron para quedarse, al menos durante las 2 próximas temporadas, lo que reduce la incertidumbre habitual que suele generarse cuando un técnico atraviesa el último tramo de su contrato sin certeza sobre su continuidad. En ese sentido, la renovación no solo beneficia la relación entre el cuerpo técnico y la directiva, sino que también aporta una cuota extra de estabilidad emocional y competitiva para un plantel que, como se vio con los casos de Barajas y Tapias, está atravesando un proceso de depuración que necesita tiempo, paciencia y un mando claro al frente para completarse con éxito. Mientras se resuelven estos temas de mercado y de banco técnico, el radar también apunta hacia la cancha, donde el club se prepara para un arranque de torneo cargado de incertidumbre. El motivo es el regreso escalonado de los jugadores que participaron en el Mundial, un grupo que incluye a Luis Romo, Armando González, Alan Alvarado, Raúl Rangel y Brian Gutiérrez. Todos ellos tienen previsto presentarse el lunes para comenzar a entrenar bajo las órdenes de Milito, pero el calendario juega en contra. El tiempo disponible antes del debut oficial en el Apertura 2026 frente a Toluca es mínimo, y eso deja en el aire la disponibilidad real de estos futbolistas para el primer partido del torneo. La situación plantea un dilema clásico para cualquier entrenador que debe lidiar con jugadores recién llegados de una competencia internacional de alta exigencia física y mental. Por un lado, se trata de piezas importantes dentro del esquema de Milito, futbolistas que en varios casos son titulares indiscutidos cuando están al 100%. Por otro lado, la carga de minutos acumulada en el Mundial, sumada al desgaste emocional de una participación de ese calibre, obliga al cuerpo técnico a manejar con extremo cuidado los tiempos de reincorporación, evaluando caso por caso quién está en condiciones de sumarse de lleno a la pretemporada y quién necesitará un proceso más gradual. El listado de nombres no es menor. Luis Romo y Brian Gutiérrez representan el motor creativo del mediocampo.
Armando González se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas del equipo. Raúl Rangel custodia el arco con la confianza que le dio su participación mundialista y Alan Alvarado aporta variantes por las bandas que Milito suele aprovechar en distintos momentos del partido. Perder de golpe a 5 piezas de ese calibre para el debut ante Toluca sería un golpe considerable para cualquier planificación, y por eso el cuerpo técnico trabaja contrarreloj para definir, entrenamiento a entrenamiento, quién llega en condiciones óptimas y quién necesitará esperar unas fechas más para reaparecer con continuidad. El rival no ayuda a simplificar el panorama. Toluca llega al arranque de la Apertura 2026 como uno de los equipos más sólidos y consolidados del fútbol mexicano de los últimos torneos, con una identidad de juego clara y un plantel que conoce perfectamente su sistema. Enfrentar a un adversario de ese calibre en la primera fecha, con la posibilidad de contar apenas con unos días de entrenamiento colectivo para los jugadores recién llegados del Mundial, obliga a Milito a tomar decisiones delicadas, arriesgar con algunos de sus mundialistas desde el arranque, aun sabiendo que no están al 100% en materia física, o priorizar la prudencia y esperar unas fechas más antes de reincorporarlos de lleno al once titular, a una costa de no contar con sus mejores armas para un partido de esa exigencia. Sea cual sea el camino elegido, la gestión de estos regresos se perfila como uno de los primeros grandes exámenes tácticos y de manejo de grupo para el entrenador argentino en esta nueva etapa con contrato asegurado. El fútbol femenil del club también tiene su propio capítulo en esta semana de movimientos, con la confirmación oficial del cronograma de pretemporada de Chivas Femenil. El plan arranca con la presentación del plantel entre el 13 y el 15 de julio, jornadas que estarán destinadas principalmente a los exámenes médicos de todas las jugadoras, un paso protocolar pero fundamental para arrancar la preparación física con la garantía de que el plantel completo está en condiciones óptimas de salud. Una vez superada esa etapa inicial, el equipo viajará a Querétaro, donde permanecerá desde el 16 hasta el 25 de julio para desarrollar la fase más intensa de su pretemporada. La sede elegida para los entrenamientos será el Club La Loma, un predio que ofrece las condiciones necesarias para una preparación de alto rendimiento fuera de las instalaciones habituales del club en Guadalajara. Durante esa estadía en tierras queretanas, el equipo disputará 2 partidos amistosos de preparación. El primero será ante León el 21 de julio y el segundo, que además servirá como cierre de esta etapa previa al arranque del torneo, será frente a Necaxa el 25 de julio. Estos encuentros de fogueo serán claves para que el cuerpo técnico del femenil pueda ir afinando el sistema de juego y evaluando el estado de forma de las jugadoras de cara al inicio oficial de la competencia. La elección de una sede alterna como Querétaro, lejos de las instalaciones habituales del club, responde a una lógica cada vez más común entre los equipos de primer nivel: sacar al plantel de su rutina diaria para favorecer la concentración exclusiva en lo deportivo, además de fortalecer la convivencia grupal en un entorno distinto. 10 días de trabajo intensivo, combinados con 2 amistosos de exigencia ante rivales de peso como León y Necaxa, le darán al cuerpo técnico del femenil un panorama bastante claro sobre el nivel de competitividad con el que el plantel llegará al arranque oficial del torneo, en un proyecto que, como el del primer equipo masculino, también busca consolidarse entre los mejores del país. Volviendo al plantel masculino, hay una noticia que, sin tener el peso deportivo de las anteriores, se ha convertido en uno de los temas más comentados entre la afición en los últimos días: el encuentro entre Luis Romo y el influencer y exboxeador Logan Paul. Durante sus vacaciones, el mediocampista fue captado en un evento dedicado a las cartas coleccionables de Pokémon en Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad de tomarse una fotografía junto al propio Logan Paul, conocido no solo por su carrera en el boxeo y el contenido digital, sino también por su faceta como coleccionista y entusiasta de este tipo de eventos. La imagen no tardó en viralizarse entre los seguidores del club y rápidamente se convirtió en un tema recurrente en redes sociales, alimentando lo que muchos aficionados ya denominan la fase geek del plantel rojiblanco. Este apodo no surgió de la nada. Apenas unas semanas atrás, otro jugador del primer equipo, Armando González, había protagonizado un momento similar al ser visto disfrutando de una visita a Nintendo World, la tienda insignia de la compañía japonesa ubicada en Estados Unidos, lo que también generó una ola de reacciones divertidas entre los seguidores de Chivas. La combinación de ambos episodios, el de Romo con las cartas Pokémon y su encuentro con Logan Paul, junto con el paseo de Armando González por Nintendo World, ha construido una narrativa curiosa alrededor del plantel.
la de un grupo de jugadores que, lejos de los reflectores estrictamente futbolísticos, comparte gustos y aficiones vinculadas a la cultura pop y al mundo gamer, algo que ha humanizado a varios de estos futbolistas ante sus seguidores y que ha generado un vínculo distinto, más cercano y desenfadado con la afición. Este tipo de noticias, aunque alejadas de la táctica y de los números del mercado, terminan cumpliendo un rol importante dentro del ecosistema mediático de un club como Chivas, donde cada movimiento de sus jugadores, dentro y fuera de la cancha, es seguido con lupa por una afición que se cuenta entre las más numerosas y apasionadas de México. Que Romo, un mediocampista de trayectoria consolidada y peso específico en el vestuario, se muestre disfrutando de un hobby tan particular como el coleccionismo de cartas, y que además coincida con una figura global del entretenimiento digital como Logan Paul, es el tipo de contenido que trasciende las fronteras del periodismo deportivo tradicional y que termina generando conversación en ámbitos mucho más amplios, alimentando todavía más la exposición mediática del club. Cerrando el repaso de la semana, aparece una voz que, aunque ya no forma parte del plantel activo de Chivas, sigue generando titulares cada vez que habla: Javier Chicharito Hernández. El histórico delantero, que en su etapa como jugador del rebaño atravesó momentos complicados tanto dentro como fuera de la cancha, se refirió públicamente al tema de su retiro y fue tajante al respecto. Aseguró que no tiene planes de colgar los botines pese a lo difícil que resultó su paso reciente por el club tapatío. Lejos de esconder las dificultades, Chicharito fue honesto al reconocer que hubo momentos durante esa etapa complicada en los que sintió deseos de parar, de dejar el fútbol de lado ante la presión y las circunstancias adversas que atravesó. Sin embargo, esas ganas de detenerse nunca se transformaron en una decisión definitiva, y el propio delantero se encargó de dejar claro que su vínculo con el fútbol está lejos de terminar, al menos como jugador activo. Además, en la misma conversación, Chicharito compartió una reflexión sobre su futuro más allá de las canchas, revelando una ambición que muchos aficionados no conocían. Manifestó su deseo de convertirse algún día en dueño de un club de fútbol en México, un objetivo que muestra hacia dónde apuntan sus planes una vez que decida, finalmente, poner fin a su carrera como futbolista profesional. Las declaraciones del delantero adquieren un valor especial si se tiene en cuenta el peso histórico que su nombre representa dentro del fútbol mexicano, y en particular dentro de Chivas, club en el que debutó como profesional y al que regresó años después, ya consagrado internacionalmente, en un episodio que generó una enorme expectativa entre la afición, pero que terminó marcado por resultados y circunstancias que distaron mucho de lo imaginado. Que hoy, con la distancia que dan los años y la experiencia, reconozca abiertamente que atravesó momentos de crisis y que estuvo cerca de plantearse el retiro, habla de una madurez personal que contrasta con la imagen mediática que muchas veces rodeó su etapa más polémica en el rebaño. Al mismo tiempo, su confesión sobre el deseo de ser propietario de un club mexicano en el futuro abre una puerta interesante hacia lo que podría ser la siguiente etapa de su vida ligada al fútbol, esta vez desde un rol completamente distinto al que lo hizo famoso como goleador. En conjunto, todos estos episodios dibujan el retrato de un Chivas en plena transformación, un club que combina decisiones de fondo, como la salida de Barajas y la posible salida de Tapias, con señales de estabilidad institucional, como la renovación casi confirmada de Gabriel Milito. A eso se suma la incertidumbre lógica que genera el regreso de los mundialistas justo antes del debut liguero, la expectativa creciente en torno al arranque de la rama femenil y esos pequeños destellos de la vida personal de los jugadores, como el momento viral de Romo con Logan Paul, que sin tener trascendencia deportiva, terminan formando parte del relato cotidiano de un club que nunca deja de estar en el centro de la conversación futbolística mexicana. Lo interesante de esta semana informativa es que, al ponerla en perspectiva, se puede leer un hilo conductor bastante claro detrás de cada uno de los movimientos. Milito, con su renovación prácticamente sellada, está terminando de imponer su sello en el plantel, depurando piezas que no encajan en su idea de juego, como ocurre con Barajas y Tapias, mientras espera con cautela la reincorporación de sus figuras mundialistas para no arriesgar su estado físico de cara a un arranque de torneo exigente. La directiva, por su parte, acompaña ese proceso desde el terreno institucional, tanto asegurando la continuidad del técnico como gestionando la salida de futbolistas que representan un costo elevado para el club, en una muestra de que el proyecto deportivo y el financiero están, al menos por ahora, alineados en la misma dirección. Del lado del femenil, la confirmación del cronograma de pretemporada demuestra que la planificación de esa rama avanza con total normalidad
y en paralelo al primer equipo masculino, un signo de la importancia creciente que el club le otorga a ese proyecto dentro de su estructura general. La combinación de exámenes médicos, trabajo de campo en un predio especializado como Club La Loma y 2 amistosos ante rivales de jerarquía como León y Necaxa configura una hoja de ruta ordenada, típica de un club que busca profesionalizar cada vez más su estructura femenil y competir de igual a igual con los proyectos más consolidados de la liga. Y en el plano más liviano, las anécdotas de Romo con Logan Paul, sumadas a la reflexión pública de Chicharito sobre su carrera y su futuro como posible dueño de club, terminan de completar el mosaico de una semana en la que Chivas volvió a demostrar que, temporada baja o no, rara vez hay silencio alrededor del rebaño sagrado. Entre salidas que buscan aliviar la nómina, una renovación que da certezas, mundialistas que regresan contra reloj, una rama femenil que ya afina motores y un par de historias que arrancaron sonrisas entre la afición, el club tapatío deja claro, una vez más, que cada receso competitivo termina siendo, en los hechos, todo menos un receso. Con el Apertura 2026 a la vuelta de la esquina y el debut frente a Toluca cada vez más cerca, todas estas piezas, las salidas, las permanencias, los regresos y hasta las anécdotas, empiezan a encajar en el rompecabezas de lo que será la próxima temporada del Rebaño Sagrado, un equipo que llega a este nuevo ciclo con un técnico confirmado en el banquillo, un plantel en plena depuración y una afición que, como siempre, seguirá cada movimiento con la pasión que caracteriza a uno de los clubes más grandes de México.